¿cómo están? Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por la presencia de todos ustedes, los que se han agregado después que hemos comenzado. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después de haber tenido este tiempo de adoración, ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Disponga ahí su corazón. También los hermanos que están en casa puedan tener un momento de concentrarse y de poder entonces estar atentos al mensaje en esta mañana. Quiero darle la bienvenida a todos los hermanos que han venido a la iglesia y también a las personas que nos visitan. Hay una familia ahí arriba. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos, sí. Vamos a recibirlos con unas palmas, sí. Dios los bendiga. Bien, hermanos, estamos en este séptimo mes, ¿verdad? Entonces, terminando así la mitad del año y ya un mes más, el tiempo pasa muy rápido y pronto estaremos fin de año, ya, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, estamos a unos días de unirnos todos los peruanos a una celebración tan magna como son los 200 años de este bicentenario en nuestra nación. 200 años de ser un país independiente, un país soberano. Y eso es bueno recordarlo y bueno también unirnos a esa celebración. Y estaba yo revisando alguna información y si ustedes han podido apreciar de repente el video introductorio que compartimos en la página de Facebook cuando transmitimos los servicios, ahí hay alguna información que yo quiero compartirles antes de comenzar el mensaje, porque debemos saber nosotros los creyentes que juntamente con este bicentenario, también hay una historia evangélica también, ¿sí? De hombres de Dios que decidieron servir al Señor fuera de su país, fuera de su patria, para hacerle el bien a otra nación, inclusive a otro continente. Hombres de Europa que decidieron abrazar el Evangelio y venir hasta este continente y bendecir este continente, y una de esas naciones también fue nuestro país. Entonces, nombres como Diego Thompson, que fue un educador y un pastor bautista escocés, que recorrió Latinoamérica en el siglo XIX para promover un sistema educativo lancasteriano. ¿Y en qué consistía este sistema educativo? Consistía en enseñarle a los niños, ¿sí? Darle una educación usando la Biblia. Entonces, así fue como el general don José de San Martín, en 1822, invita a Diego Thompson, que estaba en Chile, llevando a cabo su plan educativo, y entonces don José de San Martín quiere que este plan también se dé en el Perú, y lo invita en 1822. Diego Thompson viene al Perú para aplicar este plan educativo, porque él sostenía en su fe que los hombres que serán más útiles para Sudamérica son los hombres verdaderamente de fe y de una moral sana. Entonces él tenía una preocupación por la educación, Él llegó un 28 de junio de 1822 y fue recibido en el Callao, y fue don José San Martín y el resto de los funcionarios de su entorno que estuvieron de acuerdo con Diego Thompson con el plan educativo, y también le permitieron el acceso de las Biblias a nuestro país, ¿no? El acceso de las Biblias a nuestro país. Entonces, esto es importante que en un pequeño y muy breve resumen podamos entonces nosotros conocer, los jóvenes que están aquí, los niños y nosotros los adultos también, porque no solamente llegó una libertad física del yugo español, sino que Dios también empezó a traer a sus hijos para que liberen de la esclavitud del pecado al hombre, ¿sí? Algo más que quiero compartirles, hay muchos otros nombres, ¿sí? Italianos también, como Francisco Pensotti, otro misionero,
pero aquí había algo que quiero leerles de un antropólogo, Tito Paredes, que evalúa la labor precursora del Evangelio. Dice lo siguiente: por más de 30 años, los colegios de Thompson fueron en el Perú los primeros que ofrecieron una educación general para todas las clases de la sociedad peruana. Esto es particularmente significativo, puesto que hasta entonces la educación en el Perú era privilegio de los ricos. Este hombre se encargó de promover para que la educación esté al alcance de todo, porque la educación en ese entonces era un lujo para la clase aristocrática nada más, ¿sí? Así es que este hombre, como otros, fueron los precursores del Evangelio en nuestra nación. Y es bueno que nosotros tengamos esto presente, que el Evangelio, desde que ha llegado a nuestra nación, siempre ha sido para un bien, ¿no? Estos hombres vieron entonces que la educación era el mejor bien que le podían dejar a los niños, y no cualquier educación, sino una educación basada en la Biblia, ¿sí? Hasta que llegó la reforma educativa con don Ramón el Castillo, quien ya entonces hizo la reforma y cambió entonces el modelo educativo, ¿ya? Pero tenemos entonces nosotros de que darle gracias a Dios, porque el Evangelio ha contribuido, contribuye y seguirá contribuyendo en el bien de nuestra nación. En estos 200 años que estamos por cumplir, también debemos darle gracias a Dios por estos hombres que no eran peruanos, pero que en su amor a Dios y a la obra que Dios les encargó, pusieron estas primeras bases de la educación en nuestra nación, ¿no? Y más aún que se le permitió, el general San Martín permitió entonces el acceso de las Biblias a nuestra nación y que se repartan las Biblias. Diego Thompson hizo un trabajo de querer traducir la Biblia al quechua, la envió a Europa para su impresión, pero algo pasó que no se llegó a realizar esto, ¿ok? Entonces, un poquito para que conozcan, hermanos, ¿sí? Para que usted realmente vea que cómo Dios obra, cómo Dios ha obrado a través de la historia, ¿sí? Entonces yo quiero que tengamos un momento de oración, porque tenemos que seguir nosotros teniendo una fe firme de que el Evangelio que nosotros predicamos y el que nosotros testificamos seguirá siendo una bendición para nuestra nación a través de el testimonio, la oración y la participación que nosotros debemos tener en esta obra, ¿sí? Vamos a orar entonces. Padre, damos gracias, Señor mi Dios. Te damos gracias por hombres como estos misioneros, Señor, quienes confiaron su fe en Jesucristo y, Señor mi Dios, fueron usados. Dejaron su familia, dejaron su nación, su continente, sus comodidades. Y, Señor mi Dios, así lo usaste para que se abran las puertas del Evangelio en nuestra nación. Te damos gracias y queremos reconocer esta labor de estos hombres. Y, Señor mi Dios, por sobre todo, darte la gloria a ti, Señor, porque eres soberano para usar a tus hijos, independientemente de la raza, independientemente de la nación, independientemente del lugar donde vivan. Para usted no hay fronteras, para usted no hay límites, porque usted es un Dios soberano que mira desde el cielo a toda su creación. Gracias, Señor mi Dios, por este bicentenario que está por cumplir, esta hermosa nación donde usted nos ha hecho nacer. Y le pedimos, lloramos, Señor mi Dios, por los futuros años, para que podamos nosotros seguir predicando el Evangelio. Bendiga este tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, por favor. Pero vamos a abrir en el capítulo 10, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia,
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hasta ahí, que Dios bendiga su palabra. Vamos a meditar entonces en estos versículos. El tema de esta mañana es el amor por mi nación, ¿sí? El amor por mi nación, el amor por mi país. Creo que cada ciudadano de cada nación tiene un amor patrio, un amor entonces que lo identifica. Y donde quiera que esté, sea dentro de su país o sea afuera, ese amor siempre está presente, siempre está latente. Y se marca más aún cuando uno está afuera, cuando uno está en el extranjero, cuando uno vive fuera del país. Entonces uno aprecia más y valora más su nación, ¿verdad? Y estamos entonces, vamos a poner entonces atención a este tema, porque si bien es cierto, celebramos los 200 años de libertad del yugo y de la opresión española, y damos gracias a Dios por este evento que marcó un antes y un después en nuestra nación, ¿verdad? Un antes y un después de nuestra nación. Pero nosotros como creyentes tenemos entonces que reconocer que hay un área fundamental, que hay una parte fundamental en el hombre y en toda nación que también necesita ser libre, que necesita ser liberada, que necesita ser libertada. Y aquella área de libertad no la puede dar un gobernante, no la puede dar un sistema de este mundo, no la puede dar una ideología, no la puede dar un partido político y tampoco la puede dar un hombre que esté ocupando un cargo presidencial, sino que esa libertad del alma, esa libertad del corazón del ser humano solamente puede ser posible a través de Cristo Jesús, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos testimonio del gozo de ese momento en el cual hemos sido liberados de todo nuestro pecado, ¿verdad? Damos testimonio entonces de este gozo que llegó a nuestro corazón en el momento que Cristo nos liberó, nos libertó de las cadenas de la esclavitud, ¿sí? De la esclavitud del pecado. Por ello entonces, ya que nosotros hemos experimentado este gozo, debemos nosotros también tener un amor por nuestra nación y debemos desearle el mejor bien a nuestra nación. Quizás nos preguntamos de qué manera y de qué forma yo puedo hacerle el bien a mi nación. No tengo de repente los laureles para postular a un cargo congresista, a un cargo de repente de un ministerio, de ser un ministro o de ser presidente de la República, entonces, pero no es la única forma como se le hace el bien a la nación. Así que en esta mañana vamos a ver entonces de qué forma nosotros como creyentes podemos hacerle el bien a nuestra nación en los próximos años. Puede ser 10 años, 20 años, 50 años, puede ser 100 años o próximos 200 años, pero que el Evangelio siga siendo el mayor bien para esta nación, ¿sí? Por ello, hermanos, entonces, la mayor expresión de amor patrio por el Perú se debe expresar en compartir el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Aquel evangelio que libera al hombre de la esclavitud, ¿sí? Aquel evangelio que trae libertad del pecado, ¿ok? Por lo tanto, entonces, en la experiencia del apóstol Pablo, quien inicialmente llevaba el nombre de Saulo, vamos a ver entonces qué corría por las venas de este hombre. Qué corría por las venas de este hombre antes de conocer a Cristo y qué corría por las mismas venas de este hombre después de conocer a Cristo, ¿sí? ¿Quién era él? Un poquito entonces para conocer de él, ¿sí? Él era un hombre judío. Su nombre Saulo fue puesto en honor al primer rey de Israel, que se llamaba Saúl. Entonces, su padre, por honrar el nombre del primer rey de Israel, entonces le puso a su hijo Saulo, ¿sí? Por eso tuvo este nombre, Saulo. Y su nombre fue cambiado al momento de su conversión. Entonces, su nombre fue cambiado y
pasó a llamarse Pablo, ¿sí? Pablo. Y él era nativo de Tarso, de la ciudad de Cilicia, miembro de una de las tribus más honorables, la tribu de Benjamín. Y el libro de los Hechos nos narra su conversión. Dentro de su formación académica, religiosa, su formación doctrinal, estuvo a cargo del mejor maestro de Israel, a cargo de Gamaliel, ¿sí? Gamaliel fue su maestro, el más célebre de los rabinos, y a los pies de Gamaliel, este joven Saulo no solamente estudió el Antiguo Testamento, sino que también se le enseñó la interpretación de las leyes rabínicas, de las leyes de los hombres. Debido a esta enseñanza que tuvo, cuando Saulo se enteró de que había un grupo de personas que profesaban creer en Cristo, creer en Jesús, en el Cristo resucitado, entonces Saulo tuvo una reacción, y no cualquier reacción. Él comenzó a aborrecer y los estimaba muy peligrosos en el plano político y religioso a los primeros creyentes. Lleno de un fanatismo firme y acerbo, Saulo estaba dispuesto de llevarlos a todos a la muerte, de eliminar por completo a los creyentes. Fue así que después de la muerte de Esteban, que él mismo fue testigo, después de la muerte de Esteban, él se organizó de una manera para darle persecución a los creyentes casa por casa, y no solamente en Jerusalén, sino aún afuera de Jerusalén. Y esta situación que corría por sus venas, el apóstol mismo cuenta su testimonio, ¿sí? Cuenta su testimonio que hasta en el momento mismo de su conversión, él consideraba que su deber era perseguir a los creyentes para ser leal al judaísmo y para ser leal a la fe de su nación. Él estaba convencido de esto, que esta persecución casa por casa, que aún en el momento de su conversión, dice el libro de los Hechos que él respiraba amenazas de muerte contra los creyentes, ¿sí? Él tenía entonces estas cosas en su mente que consideraba que era su deber. Tenía un celo. Saulo tenía un celo como perseguidor. Debe entenderse una convicción que él tenía. Esa convicción entonces que él tenía era que los seguidores de Jesús estaban equivocados en identificar a Jesús como el Mesías. Y por ello entonces, como el Mesías de Israel, ¿no? Por ello es que él tenía ese celo. Pero la aparición misma de Jesucristo, en un momento en el cual él había pedido autorización para ir a Damasco, en ese momento, en ese trayecto mismo que él iba a apresar a los creyentes fuera de Jerusalén, en ese momento Jesucristo se le apareció y le preguntó entonces, ¿qué hacía? ¿No? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? En ese momento fue suficiente para Saulo el entender que su aparente celo estaba equivocado, su aparente celo estaba errado, ¿sí? Así es que esa fue la historia, la biografía, si podemos decir, de un hombre leal a su nación, de un hombre leal a su creencia judía, farisea, porque él mismo da testimonio y dice en el libro de Efesios, por ejemplo, él muestra sus credenciales, ¿sí? Y muestra 7 credenciales, y allí entonces en su propia experiencia como entregado al judaísmo, Pablo entonces se da cuenta y expresa que inclusive él mismo dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él pasaba de largo a todos los judíos en su celo, en su cumplimiento de la ley. Eso está en Gálatas 1:14. ¿Y sus credenciales cuáles eran? Él decía, yo he sido circuncidado al 8º día, ¿sí? Yo entonces soy del linaje de Israel. Eso está en Filipenses capítulo 3. Yo soy del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos,
en cuanto a la ley fariseo, y pues volverse fariseo era alcanzar el nivel más alto en el judaísmo devoto. Los fariseos eran extremadamente leales a la ley, al Antiguo Testamento y a todas las tradiciones que habían sido añadidas por los rabinos. Entonces, el ser fariseo significaba pertenecer a un grupo de hombres influyentes, celosos y muy respetuosos en extremo, porque vivían para conocer, interpretar y vigilar y obedecer la ley. Pero no solamente la ley que Dios le había dado a Moisés, sino muchas otras leyes que ellos mismos habían agregado. Y Pablo da testimonio, entonces dice él en el libro de Efesios, que él era entonces, en cuanto a la ley fariseo, ¿no? En cuanto a la ley fariseo. En uno de los pasajes de los textos, cuando él se enfrenta a su defensa en el Sanedrín, en Hechos capítulo 23, dice, entonces Pablo, notando que en una parte era de saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Otra credencial que él presentaba, aparte de todas estas, era que en cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia, ¿no? Él asolaba la iglesia, entraba casa por casa, arrestaba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Pablo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos de Jesús, Hechos 9, del 1 al 2. Y cuando en un momento le tocó presentar ya como creyente su defensa ante el rey Agripa, él dice lo siguiente, en Hechos 26, del 9 al 11, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces Pablo, entonces antes de ser creyente, dice, yo había creído ciertamente que mi deber era ir en contra de los seguidores de Jesús de Nazaret. Lo tenía como algo cierto, lo tenía como una convicción. Él sigue narrando su testimonio, dice, lo cual también hice en Jerusalén, no solamente en este lugar, sino también en Jerusalén. Y dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, o sea, a muchos creyentes, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era su testimonio, un hombre que creía que estaba haciendo el bien, perseguía, los hacía blasfemar, iba puerta a puerta, los encarcelaba, los castigaba, enfurecido entonces los perseguía. Ese era lo que corría por sus venas antes de conocer a Cristo. Pero era un celo errado de este hombre, ¿no? Era un celo errado por Dios, que lo llevó a tratar de erradicar el cristianismo de una manera despiadada y cruel. Era su celo errado. Pero era sincero, pero estaba equivocado, ¿sí? Era sincero, pero estaba equivocado, ¿sí? Pero cuando Pablo enfrenta la realidad, ¿sí?, de la verdad de Jesucristo, se dio cuenta allí en ese momento que su celo estaba mal enfocado, y por eso también su celo religioso, tanto como el judaísmo, el fariseísmo, el ser fariseo, el ser hebreo de hebreos, el ser entonces de la tribu de Benjamín, todo eso, él dijo, lo estimo por basura, ¿no? Todo eso lo dejo entonces atrás. ¿Por qué? Porque comprendió que había un mayor valor, no tanto en las obras, no tanto en la ley, no tanto en pertenecer a una secta judía, no tanto en ser fariseo de fariseos, sino que había un mayor valor en el conocimiento de Cristo Jesús. Y ahí encontró esa verdad, y esa verdad lo hizo libre este hombre. Esa verdad lo hizo libre. Así es que Saulo de Tarso se exigía mucho en cumplir la ley, ¿no? En cuanto a la ley, su obediencia era externa, era notoria y era muy distinguida entre los demás judíos y fariseos. Se exigía mucho por cumplir esa ley. Pero no se detuvo a considerar sus pecados internos, ¿sí? Sus pecados internos, eso que él estaba cometiendo. Así es que un día, cuando él tuvo este encuentro con Jesucristo, entonces fue ese momento en que él cambió su evaluación externa, ¿sí? Y empezó a evaluarse íntimamente, porque todo lo que él hacía era para justificarse delante de Dios, y se dio cuenta que toda su
su justicia humana no alcanzaba para obtener la justicia de Dios. Y pudo entender en ese momento que la única forma de obtener la justicia de Dios era a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Y estas fueron las credenciales impecables de este hombre, ¿sí? Pero que él mismo en Romanos capítulo 7 expresa lo pecador que era, ¿sí? Recién ya después que Cristo llega a su vida, él reconoce. Mira atrás y recién reconoce su estado, recién reconoce su pecado. Pero mientras tanto, mientras no tenía a Cristo, él era impecable, cumplía la ley, se exigía, resaltaba el cumplimiento de la ley entre todos los judíos, ¿sí? Era notorio, era entonces bien estimado y considerado por los demás. Y después que se le cayó el velo, se dio cuenta entonces de que su creencia en Dios estaba mal enfocada. Como lo puede estar mal enfocada la creencia en Dios hoy en día de muchas personas que defienden su religiosidad, que defienden su fe. Y a veces es una fe puesta en un ídolo, puesta en un santo. Pero que si usted habla mal de ese nombre, de ese santo, la persona entonces se ofende, se enfurece. Porque al igual que Pablo está entonces teniendo un celo, pero un celo mal enfocado. Pero es su deseo de buscar de Dios de una manera, pero lo está buscando de una manera equivocada, errada, centrada en la idolatría, venerando a un santo, devoto de su devoción, ¿sí? Pero está mal enfocada. Esa persona necesita entonces escuchar la verdad del Evangelio. Y Pablo veía a sus compatriotas, veía a su pueblo, ¿sí? Y se daba cuenta entonces del error en el que se encontraban, aquel error en el que él también estuvo presente tiempo atrás. Y esto era lo que lo llevaba a él a presentar su corazón delante de ellos, ¿sí? Por eso es que vemos entonces lo que dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice. Es mi anhelo, mi corazón. Así es que aquí vemos a Pablo, tres aspectos de Pablo. Pablo presenta primero su corazón hacia sus compatriotas. Pablo muestra su sincero amor hacia sus compatriotas. Y Pablo tiene siempre una razón para evangelizar a sus compatriotas. Lo primero entonces, Pablo presenta su corazón hacia sus compatriotas. Le dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, ¿sí? Les habla, le dice hermanos, pero no le está diciendo hermanos porque son creyentes, sino le está diciendo hermanos porque pertenecen a la misma raza, ¿sí? Son entonces sus hermanos de sangre, ¿sí? Son sus hermanos de sangre. Y le habla entonces ciertamente porque está tratando de tener cuidado para que no vayan a ser ofendidos, porque él iba a presentar: mi deseo es que sean salvos. Pero decirle eso a un judío, más aún a un fariseo, era ofenderlo, porque él se consideraba entonces justo delante de Dios. Se consideraba justo delante de Dios por las siguientes razones. Primero, porque venía de los lomos de Abraham. Segundo, porque obedecía la ley mosaica, ¿sí? Tercero, porque guardaba los días y las fiestas. Entonces, daba sus diezmos, asistía al templo, pagaba entonces sus ofrendas. Y así, y aparte de eso, todas las exigencias rabínicas también se esforzaban en cumplirlo. Entonces, ellos se veían justos delante de Dios. Y aquí Pablo le va a presentar entonces que no son justos. Por eso es que Pablo los trata con amor. Dice: hermanos, ciertamente, le dice, el anhelo de mi corazón es que ustedes sean salvos. Pero ellos se consideraban justos, ¿sí? Por lo tanto, aquí hay el corazón de un hombre. El corazón de un hombre que ha sido transformado, ¿sí? Ya no es el corazón de ese hombre que perseguía a los cristianos, ¿sí? Sino que aquí hay un corazón de un judío, de un fariseo, pero transformado. Y su deseo, su anhelo es que sus compatriotas también sean salvos. Y al costado de él
estaban sus compatriotas con un corazón duro, con un corazón no arrepentido, con un corazón necio, que cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, Él los identificó y les dijo a ellos lo siguiente: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, ¿sí? Porque este pueblo de labios me honra, ¿sí? De labios me honra, de labios cumple la ley, de labio cumple las fiestas, de labio honran los días. Entonces, de labio nada más hacen todas estas cosas, pero su corazón está lejos de mí. Ellos iban al templo, eran religiosos, cumplían todas las cosas, todo el calendario judío se lo cumplían, ¿sí? Pero el Señor dice, todo eso lo hacen externamente, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Estos hombres entonces, que Hechos 7:51 los identifica como duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros lo hacéis. Eran duros de cerviz, ¿sí? Entonces vemos la diferencia de una misma nación. En una misma nación, los mismos hombres que creían en un mismo Dios, porque todos creían en Dios, ¿sí? Todos creían en Jehová, en el Dios de Israel. Pero Dios había manifestado, sí, su plan de salvación, no basada en las obras judaicas, sino en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces ahora tenían que aceptar entonces que la forma como hacerse justos delante de Dios ya no era por sus obras y guardar las fiestas y los días y todas las celebraciones y la ley mosaica y todas las cosas rabínicas, sino que ahora tenían que poner su fe en Cristo Jesús para poder ser justos delante de Dios. Así es que Pablo presenta primero su corazón hacia sus compatriotas, de una manera muy amorosa, muy respetuosa. Aprendemos de aquí qué cosa, que cuando nos toca evangelizar a las personas religiosas tenemos que tener esta carga, este amor. ¿Por qué? Porque ellos pueden defender mucho sus convicciones, pero es un celo equivocado, errado. Y nosotros no estamos entonces para despreciarlos, para hacerlos a un lado, para hablarles de repente con soberbia espiritual, no. Estamos para aprender como Pablo aquí tiene un corazón, dice. Es mi anhelo, es mi deseo que tú conozcas, que tú te salves. Segundo, Pablo muestra su sincero amor hacia sus compatriotas. ¿Cómo lo muestra? Cuando uno dice voy a mostrar amor, tiene que ser con hechos. Y aquí Pablo, quiero decirles que aquí hay 3 hechos. Primero, él ora. Segundo, él da testimonio. Y tercero, evangeliza. 3 cosas para mostrar el amor hacia sus compatriotas. Primero que todo, él comienza su carta, la epístola a los romanos, en el capítulo 1, versículo 8 y 9, dice: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Versículo 9, porque testigo me es Dios. Él pone como testigo a Dios. Qué importante, ¿no? Que cuando nosotros decimos, sí, voy a orar por ti, sí, voy a hacer esto. Entonces, Pablo no lo decía solamente de palabras, sino que decía, Dios es testigo. ¿De qué cosa? Dice, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo está orando por la iglesia de Roma, ¿sí? Pero no solamente ora por la iglesia de Roma, sino que aquí, en el capítulo 10, en el versículo 1, vemos: y mi oración a Dios por Israel es para salvación. También está orando por la conversión de sus compatriotas, ¿sí? Ora por la iglesia, pero también ora y aún muestra una mayor carga en su oración por la conversión de sus compatriotas. Así es que, segundo, él da testimonio de su nueva vida en Cristo. Hemos estado estudiando el capítulo 13 y desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16 de Romanos, Pablo tiene una carga porque la iglesia dé testimonio. El primero tiene una carga de dar un buen testimonio personal de su nueva vida en Cristo. Y él batalló mucho con eso, luchó mucho con eso. Porque los primeros creyentes cuando lo identificaban, ahí viene Saulo. No, pero es que no te acuerdas que él asolaba, que él nos perseguía, viene de repente a apresarnos, no le abran la puerta, ¿sí? Él tuvo que luchar mucho con ese pasado. ¿Y sabe cómo lo venció? Siendo fiel a Dios. Y el Señor se encargó de borrar todas esas cosas, ¿sí? Del pasado que lo perseguía y de lo que hablaban todos sus contemporáneos, porque se convirtió verdaderamente en un hombre de Dios. Entonces él se encargó de dar buen testimonio y tenía una carga porque la iglesia también dé buen testimonio.
para que el nombre de Dios no sea puesto en tela de juicio, y mucho menos el nombre de su Salvador. Y eso es algo que tenemos nosotros que comprender, hermanos, ¿sí? Cuán importante es nuestro testimonio, cuán importante es preocuparnos por el testimonio de los hermanos, cuán importante es guardar el testimonio de la iglesia en general. Cuán importante entonces es dar buen testimonio a las personas, para que cuando vayamos a compartirle a alguien el evangelio, no haya ningún estorbo en el corazón de esas personas, sino digan, pero si lo que predican con sus labios no lo practica con sus hechos. ¿Sí? Un día estaba yo en un bus hace muchos años, cuando comencé a predicar el evangelio. Estaba en un bus y bueno, yo no he tenido un buen carácter, ¿no? Entonces siempre me ha gustado reclamar. Siempre he sido muy reclamón, hasta por 10 céntimos. Una vez hice pasar vergüenza a mi esposa y a mis hijos porque reclamé al cobrador por 10 céntimos más que me estaba cobrando, ¿no? Y eso avergonzó mucho a mi hijo Giovanni, que él era el mayor. Entonces siempre he sido muy reclamón. Pero ya siendo convertido en Cristo, estaba a punto de hacer un reclamo ahí, gritando ahí en el bus, ¿no? Y vino a mí un pensamiento: ten cuidado con lo que vas a hacer, porque algunas de estas personas algún día te pueden ver predicando, ¿y qué van a decir de ti? Inmediatamente entonces se bajó todo mi calor, que estaba a 50 grados, ¿sí? Entonces se bajó y me vino entonces calmando, ¿no? Hermano, yo he aprendido eso, ¿sí? Y nosotros debemos guardar nuestro testimonio, para que cuando vayamos a predicar, a anunciar, a compartir, nada entonces impida que esa persona vaya a ser piedra de tropiezo nuestra mala conducta, ¿sí? Y Pablo tenía esa carga. Pero también aquí en el versículo, él da testimonio. En el versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Esto se refiere a otro tipo de testimonio. ¿Qué testimonio entonces? Pablo veía y era testigo de la vida religiosa en la que estaba su nación. Él era testigo de la vida religiosa de su nación. Él era testigo de la vida vacía, espiritual de sus compatriotas. Él era testigo de eso, ¿sí? Una versión otra versión distinta a la Reina Valera, la versión latinoamericana, dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. No conforme a un pleno conocimiento. En nuestra versión que hemos leído habla entonces de ciencia. Y nosotros, si no comprendemos y vamos a castellanizar ese término, pensamos ciencia, entonces investigación, científicos, no. Sino que así se ha traducido, pero lo que realmente quiere decir esto es conocimiento, un verdadero conocimiento. O sea, los judíos tenían un celo de Dios, un verdadero celo de Dios, pero les faltaba tener un conocimiento de la verdad reveladora de Dios en la persona de Jesucristo. Y mientras ellos no aceptaran a Jesucristo, seguían estando errados. Y hasta hoy siguen estando errados, ¿sí? Este celo de Dios, ¿sí?, sin embargo, es un celo equivocado que ellos tenían, pues no está conforme a lo que Dios mismo ha revelado en su palabra, sino según ellos lo entendían en su manera de ver las cosas. Era un celo meramente religioso, como aquel celo que tenía Saulo de Tarso, ¿sí? Como aquel celo que él tenía, ¿sí? Y había sido perseguidor de la iglesia, creyendo que hacía un bien sirviendo a Dios de esta manera. Así es que la oración, el testimonio, él era testigo de la realidad de sus contemporáneos, vacíos espiritualmente, pero errados, creyendo que estaban bien con Dios. Y por eso es que él, lo siguiente que hace como una demostración de su amor, no solamente era orar, no solamente era dar buen testimonio, no solamente era darse cuenta, sino que la manifestación de su verdadero corazón por Israel, era que él evangelizaba a sus compatriotas. Si bien es cierto, Pablo fue llamado para evangelizar a las naciones, pero cuando él iba fuera de Jerusalén, fuera de Israel, a evangelizar a las demás naciones, él lo primero que hacía era ir a la sinagoga judía, ¿sí? Y allí entonces él les llevaba la nueva verdad para que ellos correctamente tengan un buen entendimiento de Dios. ¿Y cómo los llevaba Cristo? No los llevaba haciéndoles mención
de los ritos, las fiestas, de guardar los días, sino que era mediante las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Sí? Algunos judíos lo recibían y creían en Jesús, otros no, otros lo seguían rechazando. Pero mis hermanos, el Evangelio es la única verdad de parte de Dios que cambia vida, que limpia corazones, que transforma, que perdona pecados, que trae esperanza, que transforma el alma y que abre la única puerta de acceso a Dios. ¿Sí? Es solamente el Evangelio, el único. ¿Sí? No hay otro mensaje. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy nosotros gozamos de esa libertad que tenemos para acudir a Dios en cualquier momento y para pedirle el pronto auxilio para nuestras vidas, para pedirle el oportuno socorro por nuestras necesidades. No necesitamos un intermediario, no. Nuestro intermediario ha sido, es y seguirá siendo Jesucristo, el único. ¿Sí? Él está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Entonces a Pablo lo cargaban estas cosas. Y ir a las sinagogas, él veía que era el mayor bien que podía hacer a su nación, para compartirles entonces el Evangelio. Por eso es que él siempre asistía a las sinagogas, entonces ahí a dar su mensaje. A veces lo recibían bien, otras veces le cerraban las puertas y lo echaban de las sinagogas. Pero el interés genuino de Pablo era apasionado, ¿sí?, por la condición espiritual de ¿quién? De sus compatriotas. Y por eso estaba ansioso ¿de qué? De que escuchen el Evangelio. Su método entonces siempre fue ir primero a los de su nación. Fuera, en el extranjero, pero primero siempre ir a los de su nación. Y después a los gentiles paganos. Tercero, hermanos, esta era la forma como él mostró su amor, ¿sí? Su amor. El amor siempre se muestra. Y él muestra su amor orando, muestra su amor testificando, muestra su amor predicando. Tercero, Pablo tiene siempre una razón, tenía una razón muy fuerte por evangelizar a sus compatriotas. Versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es la justicia de Cristo que vino como el fin de la ley. Que dice aquí el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Los judíos, los fariseos, ellos establecieron su propia justicia y sus propios métodos para justificarse y creer que estaban bien delante de Dios, pero ignoraban la verdadera justicia de Dios. Hicieron a un lado la justicia de Dios y interpretaron mal y le sumaron nuevas normas. Peor, se perdieron levantando su propia justicia, ¿sí? Pero no se querían sujetar a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios hablaba de un Mesías venidero, que lo habían anunciado los profetas, ¿sí? Y todo el Antiguo Testamento hablaba de este Mesías. Aún sus propias normas religiosas en el templo eran figura de un Mesías por venir. Pero no lo interpretaron así y se sustentaron su fe en su propia justicia. Entonces Pablo veía su propia realidad y veía la realidad de sus compatriotas y decía: pero yo he estado tan equivocado como ellos también. Y aún más, tenía un estándar más alto que todos ellos. Y estaba muy equivocado. Y ahora que conozco la verdad y la verdad me ha hecho libre, yo quiero que mis compatriotas comprendan esta verdad, entiendan que están equivocados, que tienen que dejar su justicia propia, que tienen que dejar de decir que son justos porque pertenecen al linaje de Abraham, o porque cumplen la ley mosaica, o porque cumplen las fiestas, los días, y otras cosas más. No. Todo eso no nos lleva a ser justos delante de Dios. Por eso Pablo entonces tenía esta carga por evangelizar, ¿sí? Y él ve entonces que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, dice, al que cree. Lo que los judíos no podían alcanzar por medio de la ley porque no podían cumplirla totalmente, lo tenían ahora a la mano por la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Cristo cumplió la ley y sufrió el castigo que la ley imponía como consecuencia del pecado. ¿Cuál era? La muerte. Y él cumplió perfectamente la ley. Y por eso es entonces que
Él sufrió el castigo de la ley. La ley encontró su fin en Cristo porque encontró en Él su perfecto cumplimiento, ¿sí? Allí encontró su fin la ley en Cristo Jesús, porque Él cumplió perfectamente la ley. Cristo hace innecesario entonces que el hombre pretenda seguir detrás de la justicia inalcanzable de la ley mosaica o de las leyes de los hombres. Y esta nueva justicia por la fe en Cristo Jesús es para todo aquel que cree. Entonces, para las muchas personas que hacen obras para presentarse bien delante de Dios, son aquellas personas a quienes nosotros tenemos que compartirle que la única forma de estar bien con Dios, de estar en paz con Dios y alcanzar la salvación es a través de ¿quién? A través de Jesucristo. No es por las obras, ¿sí? No es por las obras. Entonces, hermanos, aquí es donde ocurría una fuerte disputa cuando Pablo iba a las sinagogas, ¿sí? Y esto más lo cargaba todavía a Pablo, que Cristo había venido a cumplir la ley que exigía para alcanzar la salvación, ¿sí? Esto era lo que movía el corazón del apóstol para llevar el evangelio a sus compatriotas en las diversas sinagogas judías a las que llegó a través de sus viajes misioneros. ¿Por qué y para qué? Porque si sus compatriotas conocían la verdad, iban a poder ser libres verdaderamente, ¿sí? Y porque había un pensamiento que rondaba en los nuevos creyentes, porque muchos judíos se convirtieron a Cristo, pero ellos tenían una duda en su mente. Decían, ahora nuestro mensaje tiene que estar basado ¿en qué? ¿Tiene que estar basado en Jesucristo? ¿O tiene que estar basado en la ley de Moisés? Era la pregunta que ellos hacían. ¿Dónde debía estar el centro de la proclamación cristiana? ¿En la persona y obra de Jesús? ¿O en las instrucciones de la ley mosaica? ¿O tal vez en algún tipo de combinación de ambas? Decían ellos, ¿sí? No, sí tenemos que predicar de Cristo. Sí, ya entendimos que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Pero también vamos a predicar entonces el cumplimiento de la ley mosaica. Ambas cosas tenemos que continuar practicando y haciéndolas. Frente a esa duda que tenían en los diferentes creyentes, Dios, que es perfecto y conoce las dudas que hay en sus hijos, es que usa a Pablo y le dice entonces, para darles una respuesta contundente que está en el versículo 4 del capítulo 10, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree, ¿sí? Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces los que creían, entonces aceptaban, pero hubo una fuerte oposición judía que Pablo experimentó, ¿sí? Judíos en las ciudades apoyados por un gobernador decidieron eliminar a Saulo. Ahí está en 2 Corintios. Unos 40 judíos hicieron gestiones para que Pablo compadeciera de nuevo ante el Sanedrín. Eso está allí en Hechos 23. Existía una gran cantidad de judíos en los tiempos de Pablo que rechazaba el evangelio de Cristo porque confiaban en los ritos externos de la circuncisión, en el cumplimiento de la ley y en su descendencia física de los lomos de Abraham antes de colocar su fe en Cristo Jesús. Pero ellos seguían entonces abrazando todas esas cosas y se hacían celosos y veían a Pablo como un enemigo, como un enemigo. Y esta razón de rechazo de su Mesías era lo que más le cargaba a Pablo y le provocaba una profunda tristeza. Miren lo que dice el capítulo 9, versículo del 1 en adelante, ¿sí? Este rechazo de sus compatriotas le causaba a Pablo una profunda tristeza. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios por sobre todas las cosas. Él es Dios sobre las fiestas, sobre los ritos, sobre la ley mosaica. Él es Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Pero me produce una gran tristeza en mi corazón que mis compatriotas, siendo del pueblo de Dios, siendo el pueblo escogido por Dios, no entiendan, no comprendan. Eso le provocaba a Pablo una gran tristeza. Y eso también entonces era un pesar personal por la incredulidad de sus amados compatriotas,
Pero Pablo sentía una gran carga personal por Israel como nación, pero también por cada individuo, por cada persona de su nación. Y aún más allá vamos a terminar viendo el corazón de este hombre, ¿sí? Porque es impresionante el corazón de este hombre convertido a Cristo. Porque ¿sabe qué? No solamente era el rechazo, sino que lo que narra él en su testimonio en 2 Corintios, dice así, en el capítulo 11, 24 al 28, dice lo siguiente: ¿qué es lo que recibió de los judíos? ¿Qué es lo que recibió de su nación? De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. De sus compatriotas, ¿sí? De ellos recibió, dice, 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación. Él se veía amenazado por sus mismos compatriotas. Peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, ¿sí? En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este era el corazón de este hombre. Se preocupaba por la salvación de su nación, a pesar de que eran sus enemigos, a pesar de que lo perseguían, a pesar de que planearon la muerte. Una vez hicieron un pacto los judíos, hicieron un pacto que no pararían hasta cuando no lo hubieran muerto a Pablo. A pesar de que fue azotado 5 veces por sus propios compatriotas, a pesar de todo ello, él no se corrió, él no se escondió, él no abandonó. Él no abandonó su labor ministerial. Él no abandonó su llamado como hijo de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un poco del corazón de este hombre para dejar de ser temerosos, miedosos. Esto marca una grandeza espiritual de este hombre, sí, porque él continuaba orando, continuaba instruyendo y continuaba compartiendo el evangelio. ¿Saben qué se basa esa característica de este hombre? ¿Saben qué se basa, hermano, hermana? ¿Saben qué se basa? En su unión con Cristo, en su unión con Cristo y en el gobierno que Él le permitió tener al Espíritu Santo de su mente, su corazón y su voluntad. Eso se llama vivir bajo el señorío de Cristo. Entonces, la unión de Pablo con Cristo fue el centro de su amor sano hacia sus compatriotas, ¿sí? Esa unión con Cristo, que no le permitió entonces renunciar, ni alejarse, ni dejarlos, bueno, ya abandonados entonces a su suerte, no. Él seguía teniendo amor, tristeza por su pueblo. Su unión con Cristo entonces fue el centro de la expresión más grande de su amor por su nación. Pablo sabía que si no hubiese sido por la intervención divina de Dios en su gracia, cuando iba a Damasco, él no solamente estaría entre aquellos judíos incrédulos como sus compatriotas, sino que seguiría siendo el líder que iba a perseguir a los creyentes. Era precisamente este amor que él tenía en su corazón por su nación, este amor que él tenía por sus compatriotas, era lo que Dios usaba y lo hizo un instrumento útil y poderoso en las manos del Señor. Era ese amor, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a celebrar 200 años del bicentenario de nuestra nación. Yo sé que todos, si yo les pregunto, ¿amamos nuestra nación? Todos vamos a decir que sí. No creo que haya una persona que no ame su patria, que no ame su nación, ¿sí? Creo que todos amamos nuestra nación, amamos nuestro Perú, amamos la roja y blanca, ¿verdad? ¿Sí? Mi esposa ama su bandera, ama su nación, ama su país, y así cada persona ama su nación. Pero nosotros los creyentes tenemos una forma, una manera de expresar nuestro amor, un amor puro, un amor sincero.
Y el mayor bien que le podemos hacer a nuestra nación es pedirle a Dios que nos dé mayor amor por nuestra patria, por cada ciudadano, por cada persona, estos 33 millones de peruanos que somos. Debemos tener amor por nuestros compatriotas y la forma como debemos manifestarle nuestro amor es anunciándole la verdad, orando por ellos, dando testimonio y predicando el evangelio. Es el mayor bien que le podemos dejar a nuestra nación nosotros. Estos hombres que fueron los precursores del evangelio aquí en nuestra nación y Latinoamérica no eran peruanos, eran hombres de otra nación, de otro continente, europeos, pero eran hijos de Dios, así como usted y yo somos hijos de Dios. Entonces hay algo en lo cual nosotros podemos hacer lo mejor para nuestra nación, es predicar el evangelio. Es el mayor bien que le podemos dar a una persona, es el mayor bien que le podemos dejar a legado aquí en nuestra nación, ¿sí? El evangelio es el mayor bien para una nación. Por eso aquí hay un versículo, dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. No hay que confundirnos de que vayamos a alcanzar a todo el Perú para Cristo. No, tenemos que alcanzar individualmente a las personas, ¿sí? Individualmente a las personas. Así que este amor del apóstol Pablo se constituye en un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Es indudable la pasión del apóstol, ¿sí? Su pasión yo veo que no cambió, ¿sí? Él seguía siendo apasionado en lo que creía, ¿sí? Sino que el Señor le cambió su pasión errada y le puso una pasión sana y perfecta en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, esto nos da un ejemplo para que nosotros también sintamos hoy lo mismo y nos motive a compartir las verdades del evangelio a toda persona de nuestra nación, ¿sí? Mi hermano, ¿cuánto amor tiene usted por los perdidos de su nación? ¿Cuánto amor tiene por sus compatriotas? Cuando un peruano está en el extranjero y encuentra a otro peruano, mi hermano, yo he experimentado eso, y uno siente que es de tu misma raza, tu misma familia, ¿sí? Así tú no lo conozcas, pero es tu compatriota, ¿sí? Y entonces se ayudan mutuamente, salen adelante, aunque no se hayan conocido nunca acá, ¿sí? Y a veces tenemos entonces que experimentar algunas cosas para poder amarnos más. Tenemos que amarnos unos a otros, amar a estos 33 millones de peruanos. Y la forma de cómo manifestarles el amor entonces es que alcancen, que escuchen el evangelio, que lo escuchen, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le importa a usted que otros conozcan a Cristo? ¿Está usted dispuesto a sacrificarse para que otros lleguen a creer en Jesucristo? ¿Está usted dispuesto a sacrificarse? Porque compartir el evangelio significa sacrificarse. Compartir el evangelio no es para los que estén cómodos, no. Compartir el evangelio significa sacrificar nuestro tiempo, nuestra comodidad. Jesucristo dejó su trono y vino y se sacrificó en esa cruz para que nosotros alcanzáramos el mayor bien, la salvación y el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna, ¿sí? Aprenda a amar a su nación para que sea un siervo útil en las manos de Dios. Esta pasión que Pablo tenía fue lo que Dios necesitó para hacerlo él un siervo útil, y guardarlo y cuidarlo y protegerlo, ¿sí? Y aunque se quedó solo, él dijo: aunque todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. Él estuvo conmigo. Porque Él es fiel, Él ha prometido estar todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, pero ¿con quiénes? Será la pregunta, según Mateo. Con aquellos que predican el evangelio, con aquellos que discipulan a otros. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel evangelio que libera, aquel evangelio que perdona, aquel evangelio que salva, aquel evangelio cuyo autor, Jesucristo mismo, dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel evangelio cuyo autor, Jesucristo mismo, dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí?
Y nosotros hemos experimentado esa libertad. Y ese gozo, esa libertad tenemos que compartirle a otros, ¿sí? Aquel evangelio entonces cuyo autor Jesucristo mismo dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, verdaderamente libres. 200 años, nuestros ancestros que han pasado por todos estos años, muchos de ellos no han conocido la verdadera libertad. Otros sí. ¿Gracias a qué? Gracias al evangelio. Y tenemos que seguir predicándolo. Damos gracias al Señor entonces. Y vamos a orar, dándole gracias al Señor y ver entonces que tenemos que seguir siendo hijos e hijas útiles en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor mi Dios. Gracias por esta nación, por este país, por el extenso territorio de esta nación libre y soberana que cumple 200 años, por este país tan rico, Señor mi Dios, en todas las áreas. Y tú has dado a cada nación su riqueza propia, para que de allí, Señor mi Dios, cada familia, cada hombre, cada mujer, labore y se sustente y pueda vivir. Gracias, Señor mi Dios, por los hombres que usaste para que seamos una nación libre. Y gracias por los hijos que trajiste de otro continente para que sean los precursores del evangelio aquí en nuestra nación. Hoy te queremos pedir que pongas esa pasión, ese amor que tuvo Pablo por su nación, que también corra por nuestras venas, Señor, para orar, para dar testimonio y para compartir el evangelio. Este evangelio que hace verdaderamente libre al hombre, a la mujer, de sus temores, de su religión, de sus miedos, de sus experiencias dolorosas. Este evangelio que trae una esperanza y una esperanza eterna para todo aquel que en él cree. Gracias, Señor. Sigue usando a cada uno de tus hijos y que podamos ver, Señor mi Dios, cada vez más el avance de tu obra, el avance del evangelio. La gloria y la honra sean para ti, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.